Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. ¿Qué tal han estado estas conferencias sobre santuario? Bueno, no sobre santuario, más bien sobre el sacerdocio, ¿no? Excelente, sobre cómo es el título de la campaña en general. Lo tenemos en la entrada. Retomando el sacerdocio, ¿vale? Entonces, para retomar el sacerdocio debemos saber qué era un sacerdote, cuáles eran las funciones que cumplía. Lo vimos ayer, también vimos el domingo por qué un santuario. El sábado lo introducimos con el tema de cómo debemos orar. ¿Por qué es importante saber cómo debemos orar? Porque eso fue lo que Cristo hizo para poder que el Padre le diera permiso a venir a morir por nosotros. Oró como convenía. Si no hubiera sido por la oración intercesora de Cristo, nosotros no hubiéramos tenido un Salvador. Gracias a su oración es que nosotros estamos aquí. El domingo vimos el tema de por qué un santuario. ¿Y por qué era un santuario? ¿Por qué necesitábamos un santuario? Primero es el plan de salvación, pero lo más importante es la divina o santa terquedad de Dios a alejarse de nosotros. Y dice el texto, Éxodo 25:8, y me haréis un santuario y habitaré en medio de ustedes. Dios se negaba a alejarse del hombre, por lo tanto siempre buscaba la forma de habitar en medio de nosotros. El tema de ayer nos muestra el afán de Dios al querer acercarse a nosotros. El tema de ayer vimos cómo el pecador llegaba. ¿Hasta dónde llegaba el pecador? Hasta la entrada, hasta el altar de sacrificio. Ni siquiera todo el atrio completo, porque el otro mueble del atrio era el lavacro, la fuente de bronce. Solamente hasta ahí se le permitía. Después necesitaba de un intercesor para poder ir al trono, a la gracia del Padre. Mas Cristo hizo los pasos al contrario que le toca al penitente para poder acercar al hombre al trono de la gracia y así hallar oportuno socorro. Él llegó del trono, se presentó como la luz del mundo, se presentó como el pan de vida y llegó hasta la cruz. En la misma presencia de Dios estaba ¿qué? El tema de esta noche. Primera de Samuel 4:21. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 21. Aquí habla la nuera de Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote, hasta ese momento. Y llamó al niño Icabod, diciendo: la gloria ha sido desterrada de Israel, traspasada es la gloria. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie después de esta lectura bíblica y vamos a orar? Oramos. Eterno y poderoso buen Dios, tú que moras y habitas en lo alto de los cielos, a ti sea la honra, el poder y la gracia por los siglos de los siglos, Señor. Señor, en esta noche queremos ver tu gloria. En esta noche queremos estar en tu santa y bendita presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu a poder limpiar nuestras almas y poder ser aptos para estar en tu presencia, oh buen Dios. Gracias, Señor, por lo que nos permites estar aquí escuchando tu santa palabra. En tu nombre, buen Jesús, agradecemos por todos estos dones que nos das. Amén. Amén. Hemos escuchado todos durante la semana, durante estos cortos días, estos 3 días, cómo Dios se niega a dejar al hombre. Cómo Dios se niega a abandonar al hombre a su suerte, a pesar de que el hombre
no quiere a Dios. O eso parece ser con sus actos. Cuando se encuentran problemas, busca de Dios. Pero cuando todo le va bien, va viendo que le va bien, se siente cómodo, se siente tranquilo, en mis fuerzas puedo hacer las cosas, y así se aleja de Dios. Pero Dios no ceja en su empeño de acercarse siempre al hombre. ¿Y quiénes tenían el privilegio de ministrar en el santuario? En el santuario terrenal, los sacerdotes. Pero ¿a quién le debía de ser conferida de esta labor? A la tribu de Leví. Pero primordialmente, ¿a quién debería de ser entregada esta labor? ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿Qué particularidad tenía el sumo sacerdote que le tocaba en turno? Ser el primogénito. ¿Qué es primogénito? Primogénito es el primer nacido, heredero de los bienes de su padre, heredero de la posición de liderazgo espiritual de la familia, heredero de la bendición abrahámica, que de este saldría el Mesías. Es por eso que Dios no le perdonaba a Esaú que tuvieran tampoco la primogenitura y se la vendiera a su hermano por un plato de comida. Vamos entonces a analizar, según esto leído, según lo que es el primogénito, a quién le correspondería esta labor. Si vemos en Génesis 3:15, ¿qué nos dice? Pondré enemistad, esto le decía el Señor a la serpiente, entre ti y la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. No habla de las simientes, habla de una simiente. Se supone que aquí el Señor da la promesa de que viene uno para salvarlo. ¿A quién? Le cortará la cabeza a la serpiente. Aquí empieza, y luego vemos en Génesis 22, 22:7, como Dios da su promesa a quién, a alguien en particular. Génesis 22:7 nos dice, hablando el hijo Isaac con Abraham. Después dijo Isaac a Abraham su padre: Padre mío. Él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: Tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué continúa diciendo? Verso 8, Abraham le responde: Jehová Jireh, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Aquí se le vuelve a dar la promesa a Abraham, que de Abraham iba a salir el cordero que les daría la salvación. Amén. Luego vemos en el 22, 14 y 13, 13 y 14, perdón. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será la provisión. Continuamos con los herederos, con los primogénitos. ¿Quién era el primogénito de Abraham? ¿Quién recibiría la promesa? Génesis 25, 22 al 26, 22 al 23. Isaac, la promesa, tiene a su mujer encinta. Génesis 25, 22 al 23. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó: si es así,
¿para qué quiero vivir yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Se está torciendo un poco la historia, ¿no? No se supone que es el primogénito el que tiene que ser servido. Y ahora encuentra Isaac la promesa, o su esposa la promesa, de que hay 2 naciones peleando. Y el mayor será el que va a servir al menor. Cuando el primogénito es el que recibe las bendiciones espirituales de la familia, el heredero de las bendiciones espirituales. ¿Y quién es el menor en esta familia? En los hijos de Isaac, el menor es Jacob. ¿Y Jacob tiene cuántos hijos? ¿No sabemos el nombre de los hijos? El primogénito, Rubén. El segundo, Simeón. El tercero, Leví. El cuarto, Judá. Hasta aquí se queda en este momento Raquel. No da a luz más hijos. Encima no es la que más amaba a Jacob, es a Lea, la que le da los primeros hijos a Jacob. Luego Lea, viendo que no puede tener hijos, le da a su sierva como concubina a Jacob y le dice: dame heredad de ella. Y ella tiene al quinto y al sexto, que son Dan y Neftalí. Luego viene esta mujer, Raquel, dice: si yo no puedo tener, voy a tener más. ¿Por qué ese afán de tener hijos? Por la promesa. De uno de ellos, del primogénito, va a salir el Salvador. Y por costumbre ellos se acostumbraron, se buscaron la forma de que de las familias tendría que venir el Salvador, el primogénito. Entonces ella le entrega a su sierva Silpa como concubina, y ella tiene al séptimo y al octavo, que serían Gad y Aser. Dios se apiada otra vez de Raquel y le da a los hijos, que son los novenos y el décimo, Isaacar y Zabulón. Y después a Lea, la ve con agrado y termina dándole a José y a Benjamín. A Raquel le da a José y a Benjamín. Tenemos así que Raquel, ¿cuántos hijos alcanza a tener? 2. Bila, ¿cuántos tiene? 2. Bila tiene 2. Y Silpa tiene otros 2. Entre ellas 3 tienen 6. Y Lea tiene los otros 6. Se supone que el primero es Rubén. Se habla de esos 4 varones, Rubén, Simeón, Leví y Judá, como hombres piadosos. Se narra la historia de que desgraciaron a una de sus hermanas, y estos hombres fueron a vengarse. Por lo tanto, a Jacob le dio vergüenza y fue desechado Rubén. ¿Y quién toma la primogenitura en esta familia? ¿Quién es el primogénito? No es hasta años más tarde que se encuentran vagando por el desierto el pueblo de Israel, las diferentes tribus, donde el Señor se escoge a un pueblo en particular, a una tribu en particular, y los consagra y los declara sus primogénitos. ¿Saben la historia? ¿La conocen? Estaba Moisés, Jehová lo llama al monte a hablar con él, y empieza una algarabía en el fondo, y él no sabía que es que el pueblo se cansó de esperar a Moisés. A este Moisés que nos ha sacado de Egipto, no sabemos qué ha pasado con él. Y empiezan a hacer un ídolo, a bailarle a ese ídolo. Cuando Moisés baja y se encuentra con ellos, ¿qué ocurre? Se enciende en furor y empieza a despotricar de ellos. Éxodo 32, verso 25 al 28, nos muestra qué tribu
es escogida por Dios. Éxodo 32. 25 al 28 nos dice: al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón lo había permitido, para vergüenza en medio de sus enemigos, se puso a la puerta del campamento y dijo: quien esté en parte de Jehová, únase a mí. Y se unieron, ¿quiénes? Todos los hijos de Leví. Él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, que cada uno se ciña su espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta, matando cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho por Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Cómo se consagraron? Con la sangre de sus hermanos. Dura cosa, ¿no? La gloria de Dios había desaparecido. La gloria de Dios se movía en medio del Edén. La gloria de Dios se le apareció a los patriarcas. Pero Moisés solo de oídas había escuchado sobre la gloria de Dios. Éxodo 33, 18 al 23. Dice: entonces dijo Moisés al Señor: te ruego que me muestres tu gloria. Yo he escuchado mucho tiempo atrás, ya llevo caminando contigo y no he podido ver tu gloria. Te ruego me la dejes ver. ¿Y qué le responde Jehová? Yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente, pero mi gloria no podrás ver, porque ningún hombre podrá verme y seguir vivo. Luego dijo Jehová a Moisés: aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y por misericordia alcanzarás a ver mis espaldas. ¿No es bueno Dios con nosotros? ¿Cómo nos protege? ¿Cómo nos cuida? Nadie me ha visto a mí sin que muera, pero aún así voy a ser bueno contigo. Súbete a la peña y cuando estés ahí, yo esté pasando, te cubriré, te protegeré, y ya cuando me esté retirando alcanzarás a ver mis espaldas. La gloria, según dice el diccionario, es reputación, fama, honores extraordinarios que resultan de las buenas acciones o misericordias y grandes cualidades de una persona. También dice que es persona o cosa que ennoblece o ilustra en gran manera a otra u otras. Y eso es lo que tenía Moisés, fama. Al ver la gloria de Dios, cuando bajó del monte, su rostro era totalmente diferente. Y eso nos gustó a muchos de sus hermanos. Podemos ver en Números cómo otros también querían tener el privilegio de dicha gloria. Números capítulo 16. Cómo otros también querían tener el privilegio de tener esa gloria, esa fama, esa posición. Estaban, para mi pensar, equivocados. Pensaban que cargo significaba espiritualidad. Y como hemos visto, cargo no tiene nada que ver con espiritualidad. La gloria no tiene que ver nada con la posición o el cargo que tú tengas. Y Coré atendió a la voz del engañador. Porque si leemos este texto o este capítulo, podemos ver un poco
lo que ocurrió en el cielo. Podemos ver un poco lo que ocurrió con Lucifer. Porque dice que Coré llamó a otras personas de otras tribus y les dijo: ven, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Solo Moisés, solo Aarón pueden ministrar delante de Dios. ¿Y nosotros qué? Números 16:3. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os encumbráis vosotros? La gloria, encumbráis, posición. ¿Os encumbráis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Era cierto lo que estaba diciendo aquí él? ¿Era cierto que Moisés se ponía sobre la posición? No. Entonces, Moisés, verso 19. Moisés les dijo a todos que los reuniera a las puertas del tabernáculo. Y dice Coré: ya Coré había reunido contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová se apareció a la congregación. Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Lastimosamente, ellos tuvieron su castigo por querer ponerse en el lugar que no les había llamado, en el lugar que no se les había dicho. ¿Hay alguna similitud con lo que pasó en el cielo? ¿Qué quería Lucifer? ¿Dónde quería posicionarse Lucifer? En el mismo puesto, no de Dios, de Jesús, del mismo Dios, del mismo Jesús. Números 17:40. ¿No? 17:40 no llega. No, es el 16:40. Como recuerdo a los hijos de Israel, que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, no sea que ocurra como a Coré y como a su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. ¿Quiénes solo se podían acercar a la misma presencia de Dios? Los sumos sacerdotes, descendientes de Aarón, primogénitos. Si Aarón tenía dos, solo el primogénito tenía tal virtud. Si el siguiente de Aarón, solo el primogénito tendría tal virtud. Solo los sumos sacerdotes. ¿Coré de qué tribu era? Era de la tribu de Leví. ¿Podía aspirar a ese puesto? No, porque fue Dios quien puso a Aarón y a su familia, quienes podían ministrar hasta el lugar santísimo. Aquí dice hasta el lugar del incienso, hasta la intercesión. Pero ellos no se quedaron contentos con eso. Verso 41. Al día siguiente, viendo lo que había pasado con sus hermanos, con Coré y todos los que se rebelaron contra Dios, no vieron el peligro que estaba ocurriendo, estaban cegados, querían tener la gloria, querían tener más. Les dice: al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Aconteció que cuando se juntaron la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y vieron que la nube lo había cubierto. ¿Y qué volvió a aparecer? La gloria de Jehová. Entonces fueron Moisés y Aarón adelante del tabernáculo de reunión, y Jehová dijo otra vez: apartaos del medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón:
rápido, ve corriendo, toma el incensario y párate en medio del pueblo. ¿Qué hizo Aarón? Cogió el incensario, preparó con el fuego y arrancó y se paró en medio del pueblo y separó la mortandad y el ángel de Jehová cesó. La gloria de Dios estaba con ellos. Pero si todo esto viene para los primogénitos, ¿cómo el Señor cambia de un lado a otro? Ahora, ¿a quién le da la promesa de que vendría el Mesías? Se supone que, como vamos viendo el camino, sería de la tribu de Leví, más concretamente de Aarón. Pero vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12 en adelante. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, aquí está haciendo el pacto Jehová con David. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero no apartaré mi misericordia de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán ¿cuánto tiempo? Siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Cuánto tiempo? Cambió a la tribu de Leví por la tribu de Judá. ¿Y Judá qué posición tenía? Era el cuarto hijo. Leví el tercero, Judá el cuarto. La gloria de Dios siempre estaría con su pueblo. Pero ¿cómo sería posible que la gloria de Dios estuviera en su pueblo? Si lo acabamos de leer en el capítulo 1 de Samuel. El Señor le hace la promesa a David, pero en el capítulo 1 todavía no habían reyes. Capítulo 1 de Samuel, verso 4, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 21. Y llamó al niño Icabod, diciendo: la gloria ha sido desterrada de Israel. ¿Por qué? Por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. ¿Qué ocurre en esta historia? ¿Por qué ella toma esta decisión? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el detonante para que ella pusiera el nombre de ese hijo así? Que significaba traspasada es la gloria. Resulta que en ese tiempo los filisteos estaban atacando al pueblo de Israel y el pueblo de Israel nunca podía prevalecer contra los filisteos y eso les causaba deshonra, les causaba desaliento, desánimo. Entonces ellos dijeron, verso 3: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Entonces se les ocurrió y dijeron: vayamos a Silo. El problema está en que la presencia de Dios, la gloria de Dios, no está con nosotros. Vayamos a Silo, traigamos el arca del pacto de Jehová para que, estando en medio de nosotros, nos salve de manos de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allá el arca. ¿Qué ocurrió cuando el arca llegó al campamento? Que gritaron con tal júbilo que los filisteos se asustaron. ¿Qué dijeron los filisteos? Verso 6: ¿qué gritos de júbilo son estos en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entonces los filisteos tuvieron miedo, porque se decía: ha venido Dios al campamento. Y exclamaron: ay de nosotros, pues hasta ahora no había sido así.
ay de nosotros, ¿quién nos librará de manos de estos dioses poderosos? ¿Y qué ocurrió? Volvieron a caer, volvieron a perder. La gloria de Dios no es un pueblo, la gloria de Dios no es una posición, la gloria de Dios es la misma presencia de Jehová. Y Él dijo, a quien yo quiera, daré misericordia. Y ellos lo que buscaban era posición, estar por encima. Dios nunca los mandó a eso. ¿Cómo eran los hijos de Elí? Cayeron. Elí estaba, dice la sierva del Señor, que Elí ya estaba gordo, estaba ciego y estaba preocupado porque había escuchado que sus hijos se fueron a la batalla y se llevaron el arca del pacto. Y él estaba preocupado esperando a ver qué pasaba con el arca. Cuando llega un mensajero y le comenta del susto que tenía, se fue de para atrás. Murieron tus dos hijos. Él cayó de para atrás y por el peso se desnucó y murió. En ese preciso momento, su nuera estaba encinta, ya a punto de dar a luz, le quedaban días. Pero, dice el texto, su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y próxima a dar alumbramiento, cuando oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se inclinó y dio a luz. Y dice, y llamó al hijo y clamó, diciendo, la gloria de Dios ha sido desterrada de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios. Bueno, si la gloria de Dios había desaparecido, porque si nosotros seguimos leyendo la historia bíblica, vemos que Esdras y Nehemías regresaron, pero el arca no se hace mención de ella. ¿Dónde se aparecía? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? ¿Dónde se aparecía presenciada la gloria de Dios? En el arca, en el propiciatorio, en medio de los dos querubines. Y si no estaba, ¿cómo oficiaba el sumo sacerdote? Dice, no tengo certeza de ello, que en el lugar santísimo ponían una piedra, porque la gloria de Dios ya no estaba con ellos. ¿A dónde fue la gloria? Puesto que la gloria de Dios era evidente en el arca del pacto y velada por el humo procedente del altar del incienso, ¿a dónde quedó esa gloria? Tanto tiempo sin la gloria de Dios. Y aún más, ¿cómo oficiaba el sacerdote si tenía que ir hasta el mismo arca, presentarse delante de los dos querubines para que el Señor los perdonara? Vamos a tener un especial.
reputación, fama. ¿Y a quién debe ser esa gloria? ¿Quién merece mayor reputación? Lucas, libro de Lucas. Libro de Lucas, porque la gloria de Dios había desaparecido del santuario. La gloria de Dios ya no se presentaba en el arca, porque el arca ya no estaba ahí. El sumo sacerdote recorría cada día de la expiación, una vez al año, recorría el santuario y se acercaba hacia el trono de la gracia y se escondía y abría la cortina para que nadie viera y se sentaba a llorar la desgracia porque la gloria de Dios se había apartado. Y así generación tras generación, hasta que llegamos al tiempo de Lucas, Lucas capítulo 2. Y estos hombres buscaban la gloria y la fama y estaban esperando que cuando trajeren a alguien con un cordero o con un becerro, un buen grande, de ahí vendría la gloria, de ahí vendría el prometido, el primogénito, el sumo sacerdote. Tendría que tener una conexión espiritual con el cielo para poder ver entrar en la ofrenda del sacrificio a una familia de donde se iba a cumplir la promesa. El tiempo se había cumplido. Y narra la historia de Lucas capítulo 2, versículos 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Un buey, un cordero grande, ¿qué llevaron? Un par de tortugas. ¿Y qué significaban las tórtolas? La posición de las tórtolas era para las personas más humildes, más pobres, de escasos recursos. Y ahí no vio el sumo sacerdote la gloria. Pero es maravilloso Dios. Seguimos narrando y seguimos viendo más adelante. ¿Quiere tener usted o presenciar la gloria de Dios? ¿Quiere tener las virtudes de un hombre espiritual para que pueda estar en la misma presencia de Dios? Dice el texto bíblico, movido por el Espíritu. Verso 25 del capítulo 2 de Lucas. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso. ¿Y qué cosa? Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, ¿el sacerdote debía ser movido por el Espíritu? ¿El sacerdote esta mañana fue movido por el Espíritu? No fue movido por el Espíritu, pero había un hombre que fue movido por el Espíritu y vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en los brazos y lo levantó al cielo y le dijo: ahora, Señor, mátame, porque es lo que dice el texto. Es lo que dice el texto. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles, y ¿qué? La gloria de tu pueblo Israel. Y traspasada fue la gloria y fue presentada en el templo por Simeón. No sabemos de qué tribu era Simeón. ¿Quién debía haberlo presentado? El sumo sacerdote. ¿Quiere usted estar delante de la presencia del Señor? ¿Quiere recibir la gloria de Dios? Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 nos muestra
¿Cuál es la gloria de Dios? Capítulo 11, versículo 40. Jesús les dijo: ¿no te han dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿En quién hay que creer? ¿Cuáles son las virtudes de un hombre que quiere ver la gloria de Dios? ¿Cuáles son las virtudes que leímos en el hombre Simeón? Era un hombre ¿cómo? Justo. ¿Qué significa? Que hace lo recto, que es intachable. ¿Qué también era? Piadoso. ¿Qué es un hombre piadoso? Que hace misericordia. Y también que esperaba que la consolación de Israel. ¿Qué debe esperar ahora un hombre con estas características? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué? En gloria y majestad. ¿Quieres prepararte para ese encuentro? Amén. ¿Quieres ver a tu Rey en gloria y majestad? Por favor, pongámonos en pie. Porque si Jesús dijo que regresaría en gloria y majestad, yo lo creo. Oramos. Eterno y poderoso buen Dios, a ti nos acercamos esta noche. Salvador nuestro, Rey de reyes y Señor de señores, que has dejado tu trono para venir a morir por nosotros y presentarnos delante del Padre. Tu gloria ha sido revelada a la humanidad. Permítenos, Señor, recibir tu Santo Espíritu para no andar más en tinieblas y reconocerte como el único Dios verdadero, el único intercesor entre la humanidad y el Padre, el único que puede redimir nuestras vidas. Amén. A ti ha sido traspasada la gloria. Ya no moras en un mueble, ya tu presencia habita en medio nuestro por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, oh buen Jesús, por permitirnos ese don tan grande. Ayúdanos, Señor, a andar en rectitud para no fallar, para que tu presencia siempre vaya con nosotros. La bendición del Padre misericordioso, del Espíritu Consolador y del Hijo nuestro Redentor y Salvador sea sobre tu pueblo. Amén.